Hola queridos amigos, hay promesas que parecen ser solo palabras al viento, pero para Ye. Yo es algo que lleva en su corazón a lo largo de todo su camino. La promesa de volver a tiempo y las palabras tío llevará a Maya por todo el mundo ahora se están haciendo realidad. Esta tarde regresa al tranquilo pueblo, un lugar donde cada flor y cada brisa parecen reconocer sus pasos familiares. Y cuando Huyen se da vuelta, sus ojos tiemblan entre la emoción. Ye solo tiene tiempo de abrir sus brazos. Un abrazo, un beso suave suficiente para borrar los días de separación. Todo queda en silencio, solo queda la felicidad estallando bajo el sol de la tarde que cae sobre el umbral de la casa. Amigos, acompáñenme a seguir esta historia hasta el final, para no perder esos momentos tan hermosos donde un hombre regresa en silencio, llevando consigo un amor inmenso por Huyen y la pequeña Maya, y donde una vieja promesa se está cumpliendo con todo el corazón. Ye regresa al norte después de muchos días fuera de casa donde cada árbol, cada sendero y el aroma del campo parecen reflejar la figura de Huyen. Cada paso que da parece tocar recuerdos dulces, pero también llenos de nostalgia. La vieja moto gastada por el tiempo vibra suavemente en las manos de Ye, como si entendiera lo que está por venir. La mira luego, observa la pequeña casa donde Huyen y la pequeña Maya lo esperan. Bajo la tenue luz de la tarde, sonríe. Una sonrisa suave pero cargada de amor y una profunda determinación. Esa moto fue su único bien, su compañera durante los días de sol y lluvia. Pero hoy Ye decide dejarla ir, no por pérdida sino por amor. Quiere que Huyen pueda ir al mercado cada mañana con facilidad y ver a Maya ser recibida por su madre en el camino del pueblo lleno de viento. El viento acaricia su cabello llevando consigo el aroma del arroz maduro y de fondo el eco de risas infantiles. En ese instante Ye siente una ligereza extraña en su corazón, como si hubiera entregado todo su amor en ese simple pero lleno de amor regalo. Ya caída la tarde, la luz del sol se derrama como miel sobre el pequeño sendero que lleva al pueblo. Ye detiene lentamente la moto al final del callejón, apagando el motor con suavidad. En el momento en que el motor se apaga, solo queda el sonido del viento moviendo los cañaverales y los ladridos alegres de Bibi, como si reconociera a su dueño que ha estado ausente por mucho tiempo. Ye se agacha, acaricia la cabeza de Bibi y sonríe con ternura. Aunque sus ojos aún reflejan algo de duda, no quiere que Huyen sepa que ha regresado, al menos no ahora. Avanza despacio hacia la puerta. La casa pequeña permanece tranquila en medio del patio con el techo de tejas envejecido por el viento y la lluvia. No se oye ni una voz ni una risa infantil. Solo hay un silencio profundo tan intenso que puede escuchar el latido de su propio corazón. Huyen debe haber llevado a Maya a la escuela, eso imagina él. Se queda quieto mirando la ventana entreabierta donde las cortinas se mueven suavemente con la brisa y de repente siente una paz extraña en su corazón. Sus ojos se detienen en la esquina de la mesa donde los objetos familiares siguen en su lugar. Todo está ordenado como si las manos de Huyen los hubiera cuidado cada día. Una emoción lo invade suave pero profunda, esa sensación que solo se experimenta cuando un hombre se da cuenta de que está entrando en un lugar que pertenece al amor. Ye sonríe y susurra para sí mismo, Huyen, te voy a dar a ti y a Maya una sorpresa muy bonita. Dicho esto, da la vuelta y se dirige al mercado. El camino de tierra brilla bajo la luz de la tarde y el viento lleva el aroma de la paja. Pasa por cada puesto, eligiendo cuidadosamente los ramos de verduras frescas, unos pocos gramos de carne sabrosa. Cada cosa que elige no solo con los ojos, sino con el corazón que late con nostalgia. Piensa en la sonrisa de Huyen cuando ve a la mesa humeante de comida. Piensa en la mirada sorprendida de Maya al ver a Valle apareciendo de repente junto al fuego, donde el aroma del arroz recién cocinado se extiende por toda la pequeña casa.
La tarde se va apagando y Ye regresa con las bolsas llenas de comida, su corazón rebosante como si guardara un dulce secreto. Sabe el regalo más grande no es la moto, sino la felicidad de ver a las personas que ama sonriendo en esa simple alegría. La puerta de madera se abre suavemente y los primeros pasos pequeños de Maya se escuchan. La niña corre alegremente hacia el patio, su cabello ondeando con la brisa de la tarde, y su voz inocente suena llena de entusiasmo. «Mamá, qué rico huele esto». Huyen se detiene. Un aroma fuerte a arroz recién hecho a pescado guisado y sopa de verduras se escapa de la casa. Ese olor tan familiar pero a la vez extraño hace que su corazón lata más rápido. Aprieta la mano de su hija y sus ojos brillan con un atisbo de duda. «Hay alguien en nuestra casa», dice Huyen con una mezcla de sorpresa y cautela en su voz. Al cruzar el umbral del patio se queda parada. En la vieja mesa de bambú hay una bandeja de comida bien dispuesta, sopa de verduras verdes, pescado guisado, un pequeño tazón de berenjenas encurtidas y un cuenco de salsa de pescado con chile rojo. Todo sigue humeando, desprendiendo un aroma que llega al alma. La luz del atardecer cae sobre la comida dándole un toque cálido y suave. En ese momento Bibi empieza a ladrar sin parar, corre alrededor de los pies de Huyen y luego sale al callejón moviendo la cola con entusiasmo como si estuviera tratando de llamar a alguien. Huyen siente un escalofrío recorrer su espalda y sin darse cuenta jala a Maya más cerca de ella. «Maya, ven aquí conmigo. No te vayas a ningún lado». Su voz tiembla como si tuviera miedo de algo que no puede nombrar. El olor del arroz, del pescado, todo se cuela en su corazón, dejándola confundida. Una parte de ella despierta con esperanza. ¿Será que Ye ha regresado? Pero luego otro temor crece en su interior. Si no es él, ¿quién ha puesto esta comida aquí? ¿Quién está entrando silenciosamente en la vida de madre e hija? Maya mira a su madre, sus ojos claros reflejan curiosidad. «Mamá, ¿será que es Ba-Ye el que volvió?» Huyen se agacha ligeramente, sus labios apretados, y su corazón late con la misma rapidez que los ladridos de Bibi fuera de la puerta. No se atreve a responder. Solo se queda mirando la bandeja de comida humeante donde el sabor de los recuerdos y del amor está presente y tal vez la vuelta de alguien que siempre ha estado esperando. Ye se oculta detrás de la pared de ladrillos cubiertos de musgo, observando cada movimiento de Huyen. El viento de la tarde sopla trayendo consigo el olor a humo de la cocina y el aroma del arroz que se extiende por todo el patio. Él sonríe, una sonrisa suave, profunda y silenciosa. Como si todo el cansancio de los días lejos de su hogar desapareciera en este instante. Delante de él, Huyen sigue inmóvil junto a la bandeja de comida. Ella está congelada con las manos temblando ligeramente mirando alrededor, como si buscara una figura familiar en la que su corazón aún no se atreve a creer. Maya está a su lado parloteando con su carita redonda llena de curiosidad. Ya no puede contenerse más. Ye sale de su escondite, su voz grave y cálida resuena rompiendo el silencio. «Hola, Maya, tío ha vuelto». Esas palabras hacen que las dos se queden paralizadas. Huyen se da vuelta a su mirada. Está llena de sorpresa y emoción. Todo dentro de ella parece estallar. Se levanta de golpe y corre a abrazar a Ye con los hombros temblando. Tú has vuelto. ¿Por qué no nos dijiste nada? Pensé que...» Su voz se ahoga en medio de la frase. Ye la aprieta suavemente sonriendo sin decir nada. Solo sus ojos reflejan felicidad y amor, como si contuvieran todo el cielo tranquilo de su hogar. Suelta suavemente el abrazo y señala hacia la moto estacionada en el porche, la moto vieja que él solía llevar ahora limpia y reluciente como nueva. Maya se agacha sonriendo con ternura. «A partir de ahora, tío te llevará a la escuela en esta moto. ¿Te parece bien?» Los ojitos de Maya brillan con alegría y ella salta de emoción. «¿De verdad, tío?
Voy a contarle a mis amigos que tío Ye me lleva a la escuela todas las mañanas. Huyen se queda quieta, observando a los dos. Lágrimas caen suavemente de sus ojos, pero su sonrisa florece. En ese momento la pequeña casa parece brillar. Los ladridos de Bibi resuenan, el sol de la tarde cae sobre el porche, y la sencilla bandeja de comida en el patio se convierte en testigo de este momento de reencuentro, donde todo el amor que parecía perdido ahora regresa intacto y cálido hasta el fondo.